Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones. Para la presente cápsula, vamos a trabajar la competencia de analizar circuitos eléctricos a través de la identificación de parámetros eléctricos básicos. Para ello, teniendo en cuenta el alcance y el tiempo, vamos a desarrollar el objetivo de definir la ley de Ohm y la ley de Watt para su aplicación en un circuito eléctrico resistivo. Para familiarizarnos con este concepto, vamos, a lo largo de la presente formación, a hacer una analogía entre un circuito hidráulico y un circuito eléctrico, representando siempre a los electrones como gotas de agua. Vamos a iniciar presentando una serie de definiciones, las cuales nos van a ayudar a entender el comportamiento de un circuito a partir de la ley de Ohm y de la ley de Watt. Partiremos hablando de las variables eléctricas y sus respectivas unidades, las cuales relacionamos a continuación. Corriente eléctrica es el paso de electrones a través de un conductor. Es así como la intensidad de corriente, la cual representamos con la letra mayúscula I, es la cantidad de electrones que circula por un conductor por unidad de tiempo. La unidad que se utiliza para medir esta magnitud es el ampere. Como analogía, podemos pensar en el flujo de agua que pasa por una tubería. Si tengo pocas gotas de agua, tengo una corriente baja. Si tengo muchas gotas de agua, tengo una corriente alta. Tensión. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. La mejor analogía para esta definición es el flujo de agua entre un tanque y otro, que tienen niveles diferentes. Nuevamente, si tengo una diferencia de nivel alto, esto me va a representar una tensión alta. Y si tengo una diferencia de nivel baja, esto me va a representar una tensión baja. Su unidad son los volts y se representa con la letra V mayúscula. Cabe anotar que la variable es tensión y la unidad son los volts. Resistencia. La resistencia, como su mismo nombre lo dice, es la oposición que un conductor o elemento ofrece a la circulación de la corriente. Su unidad son los ohmios y se representan con la letra griega omega. Generalmente la simbolizamos con la letra R mayúscula. A partir de esta variable aparecen dos definiciones claves: elementos conductores y elementos aislantes. Elementos conductores son materiales que permiten el flujo generoso de electrones con muy poco voltaje aplicado. La mayor parte de los metales son buenos conductores. Los más conocidos y usados son la plata, el cobre y el oro. Una analogía fácil para recordar los conductores eléctricos son las medallas olímpicas, las cuales son de oro, plata y bronce. Materiales aislantes. Estos son materiales a los cuales un voltaje muy alto debe ser aplicado para producir algún flujo de corriente que se pueda llegar a medir. Los aislantes usados no son elementos, sino compuestos, como el vidrio, el plástico y la cerámica. Para tener más claros estos conceptos, vamos a salirnos un poco de la hidráulica y la electricidad y nos vamos a pasar al mundo de los deportes. En el fútbol americano, para los que lo conocen, un equipo está realmente conformado por dos. Una ofensiva, que sería una analogía hacia un material conductor, y una defensiva, que sería la analogía para un material aislante. Para finalizar, nos hace falta una variable importantísima para el análisis de circuitos, y esta es la potencia eléctrica, la cual se define como la rapidez con que se efectúa un trabajo, o bien es la energía que consume una máquina o cualquier equipo eléctrico
en cada segundo. La potencia eléctrica se expresa en watts y se representa con la letra W mayúscula. Ya teniendo en cuenta estas variables, definiremos al circuito eléctrico, el cual se define como el recorrido o trayectoria que sigue la corriente eléctrica desde que sale de la fuente y se transporta por una o más cargas a través de los conductores. Podemos observar entonces que tenemos dos tipos de elementos en un circuito eléctrico. Elementos activos, aquellos que van a generar energía, y elementos pasivos, aquellos que van a consumir energía. Para los ejemplos que vamos a trabajar a continuación, el elemento activo será la fuente y el elemento pasivo será una bombilla incandescente. Como hemos podido observar, tenemos unos conductores, los cuales, si bien tienen una resistencia, esta la despreciaremos matemáticamente para los cálculos y pruebas que vamos a realizar. Si hiciéramos una analogía con un circuito hidráulico, el elemento activo, es decir, la fuente, la podemos representar como un tanque lleno de agua. A los conductores que conectan el circuito los podemos representar como la tubería y la carga sería quien consume esa agua. En este punto podemos hablar entonces de la ley de Ohm y de la ley de Watt. La ley de Ohm nos habla de la relación entre la tensión, representada con V mayúscula, la corriente, representada con I mayúscula, y la resistencia, representada con R mayúscula, donde enuncia que el voltaje va a ser igual a la multiplicación de la corriente por la resistencia. Es decir, que la intensidad de corriente en un circuito eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial en volts e inversamente proporcional a la resistencia en ohms. Por su lado, tenemos la ley de Watt, la cual nos habla de la relación entre la potencia W mayúscula, la tensión V mayúscula y la corriente I mayúscula, la cual enuncia que la potencia es igual a la multiplicación de la tensión por la corriente. Es decir, que la potencia de un circuito eléctrico es igual al producto de la intensidad de la corriente por la diferencia de potencial. Esto es fundamental, ya que como nos podemos dar cuenta, cuando se realiza un análisis de circuitos, las variables que siempre vamos a medir son la corriente y la tensión, mientras que la potencia siempre la vamos a calcular. Finalmente, estas dos leyes nos permitirán encontrar los valores de tensión, corriente y potencia de cada uno de los elementos que conforman el circuito eléctrico y son la base fundamental para todos los análisis que hacemos tanto en nuestra vida académica como profesional, todos aquellos que trabajamos en el ámbito de la electricidad. Ahora vamos a presentar un ejemplo sencillo de la aplicación de estas leyes. Enunciado: si tenemos una fuente de tensión de 120 volts y una bombilla con una resistencia de 20 ohms, ¿qué corriente obtendremos? ¿Qué potencia consume la bombilla? Solución: tenemos entonces que, aplicando la ley de Ohm, donde voltaje es igual a I por R, despejamos matemáticamente y obtenemos que I es igual a V sobre R. Reemplazando estos valores, obtenemos que la corriente I es igual a I igual a 120 sobre 20, y esto nos da como resultado una corriente de 6 amperios. Ya con este resultado podemos aplicar la ley de Watt, donde potencia es igual a voltaje por corriente. Reemplazando estos valores, obtenemos que potencia es igual a 120 por 6, donde 120 es el valor de la tensión y 6 es el valor de la corriente, teniendo como resultado que la potencia es igual a 720 watts. A la vez,
podemos hacer un segundo ejercicio, donde tenemos una fuente de 120 volts y una bombilla incandescente que consume 60 watts. ¿Cuáles serían los valores de corriente y resistencia respectivos del presente circuito? Para su solución, tenemos entonces que aplicar primero la ley de Watt, donde potencia es igual a voltaje por corriente. Despejando, obtenemos que la corriente es igual a la potencia sobre la tensión. Reemplazando estos valores, obtenemos entonces que la corriente es igual a 60 sobre 120, donde 60 representa el valor de la potencia y 120 el valor de la tensión, y esto nos da como resultado que la corriente es igual a 0,5 amperios. Ahora, con este resultado, podemos aplicar la ley de Ohm, donde voltaje es igual a corriente por resistencia. Despejando matemáticamente, obtenemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Reemplazando, obtenemos que resistencia es igual a 120 sobre 0,5, donde 120 es el valor de la tensión y 0,5 es el valor de la corriente. Esto nos da un valor de resistencia de 240 ohmios. Es así como, a partir de los conceptos vistos, las leyes enunciadas y los ejercicios realizados, podemos concluir que mientras conozcamos dos de las variables del circuito, ya sea corriente, tensión, resistencia o potencia, podemos conocer las demás variables. Finalmente, apreciado aprendiz, instructor y funcionario SENA, sus aportes son de gran importancia para el enriquecimiento de los presentes contenidos. Cualquier corrección técnica o de estilo son bienvenidos. Si tiene algún aporte, sugerencia o corrección, puede hacerlo llegar al correo electrónico jereyesm@misena.edu.co. Recuerde que este podcast fue desarrollado por el instructor Jorge Enrique Reyes Melo, ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia y magíster en responsabilidad social y sostenibilidad de la Universidad Externado de Colombia. Si desea disfrutar de más contenidos, puede suscribirse a mi canal en YouTube o puede suscribirse a mi blog acdclifeproject.blogspot.com. Muchas gracias por su atención.